En este vídeo os vamos a enseñar qué es el CO, ¿vale? Ese famoso CO es el monóxido de carbono que se produce por una combustión incompleta, ¿vale? En la cámara de combustión de nuestro motor. Lo que tenemos aquí es una máquina de gases. Quiero que veáis, se va a acercar el compañero, y que veáis los distintos gases que tenemos en una máquina de varios gases, como es el CO, el CO2, los hidrocarburos, el oxígeno y el factor lambda, ¿vale? Tiene otras cosas que son para motores diésel y demás, ¿vale? Revoluciones y temperatura que no nos interesa. Nosotros hoy nos vamos a centrar en este que hay aquí, en el CO, ¿vale? Lo que vamos a ver es un porcentaje de CO de los gases de escape, ¿vale? Para ello tenemos aquí esta BMW, esta R1200R, tenemos también a mi izquierda una Honda Hornet, ¿vale? Una 600, una CBF, y vamos a medirle los gases a cada una. Una tiene los gases bien, la otra tiene los gases mal, y queremos que veáis qué ocurre en una máquina de gases cuando tenemos buenos gases o malos gases. Otra cosa que tenemos que decir es que en ITV, a día de hoy, ¿vale? La fecha en la que estamos, los gases, os los pongo aquí arriba, son de 0,5, ¿vale? Lo tenéis ahí, 0,5 y 4,5, dependiendo si lleva un sistema avanzado de control de emisiones, que al fin y al cabo lo que es a día de hoy en la normativa de ITV, para que se cumpla ese sistema avanzado de control de emisiones, tienes que tener una unidad de inyección, tienes que tener un catalizador y una sonda lambda, las tres cosas. Vamos a irnos ya directamente a la R1200R. Está la máquina en stand-by, le voy a dar a que comience a leer, la máquina ya está leyendo, voy a arrancar la BMW, y para ello antes me voy a ir directamente, mientras el compañero graba la máquina, a poner la aspiración para que los gases de escape no se pongan aquí en el entorno. Vamos a coger esta sonda que tenemos aquí, ¿vale? Una máquina de gases consta de, aparte de la máquina, de una sonda de medición, con un tubito por donde viajan los gases de escape hasta la máquina, para que ésta pueda analizarlos. Vamos a ver qué ocurre con el CO. Nos venimos a este lado, el compañero se viene para acá, y fijaos, tenemos la lanza, tenemos el tubo de escape de la moto y este tubo que tenéis aquí, ¿vale? Lo primero que voy a hacer, como os he dicho, arrancar. Ya tenemos aspirando lo que es el tubo de aspiración para que no nos invadan los gases. Arranco, arrancamos la BMW y lo que os digo, la lanza la meteremos por el escape, pero a través de lo que es el tubo de aspiración. Esto es lo que hacen en ITV, y nosotros lo que vamos a hacer es meterlo por el tubo directamente, ¿vale? Metemos por este tubo de aspiración y al final haremos una lectura igualmente de los gases, pero sin que estos gases salgan al entorno en el que estamos. Fijaros que es lo que ocurre en la máquina. Esta moto consta de catalizador, de sonda lambda y de una unidad de inyección. 0,5 es su máximo, y fijaros que está un motor a una temperatura que no está muy caliente, no llega a estar caliente del todo. Fijaros que ahora mismo ya se ha pasado el 0,5. Si esperamos solamente un poco o aceleramos un poquito la moto para que se vaya calentando, fijaos que irá bajando. La caliento un poco, ¿vale? Durante 10-20 segundos. Ahora sube porque yo estoy acelerando, pero la medida que hace ITV en la inspección es en ralentí. Ahora está un poquito más caliente, debe de estarlo, y fijaros qué pasa con ese CO, ¿vale? Fijaros que va bajando, 1,3, 1. Es importante a la hora de ir a ITV que la moto esté bien caliente para que el catalizador trabaje y haga su función. Fijaros cómo va bajando, ya vamos bajando del 0,5, 0,4 e incluso 0,3 e irá bajando, ¿vale? Esta moto la hemos llegado a ver en 0,01, ¿vale? Tiene los gases bastante bien. Lo que vamos a hacer ahora es irnos a la Honda Hornet. Paramos esta moto, ¿vale? Les quito la lanza, fijaros que me vengo de nuevo a la lanza de medición, la saco, fijaros que tenemos aquí un tubito en la aspiración que nos permite meterlo. Saco el tubo y nos vamos a esta que tenemos aquí, a la Honda Hornet. Le voy a colocar esto que tenéis aquí, ¿vale? Voy a poner las lanzas en el suelo. Antes de arrancar la moto le coloco este plástico para que pueda agarrarse mejor al silencioso de la Honda Hornet, porque es más pequeño que el anterior, ¿vale? Voy a arrancar la moto, le pongo el tubo de aspiración
Arranco la moto. La moto ya está arrancada. Me vengo con mi lanza, ¿vale? A la parte del tubo. Saco la lanza por aquí. Fijaos que lo que voy a hacer es lo mismo que he hecho en la BMW. Meto la lanza y la aspiración. Y vamos a ver qué ocurre con los gases. ¿Qué ocurre con nuestros gases de CO? Fijaros que está en 0,7, 0,8, va subiendo. Esta moto ha sido la última que hemos arrancado. Ahora mismo está a unos 70 grados, ¿vale? Ya se está calentando y va en 1,20. Esta moto consta con ese sistema SACE que dice ITV, ese conjunto de módulo de inyección, catalizador y sonda lambda. Fijaros que sigue en 1,45 y la moto está subiendo a 80 grados. Ya estamos en torno a los 80 grados, con lo cual ese CO debería de bajar. Y fijaos que en lugar de bajar sigue subiendo. Está en 1,56, 1,58, bueno, y seguirá subiendo. Tenemos aquí igualmente, si os fijáis, los hidrocarburos en 300, ¿vale? Están bastante elevados, ¿vale? Hay un exceso de hidrocarburos e incluso os podemos decir que hay bastante oxígeno, con lo cual el CO pues está alto. Hay una mezcla rica, un aumento de CO, ¿vale? Este aumento de CO, como veis, seguirá subiendo. La moto está ya a 85 grados, ya tenemos un motor caliente, ¿vale? En torno a 90 y sigue subiendo. Así que esto es lo que queríamos comentaros, enseñaros. Tenemos la BMW que no tiene ningún problema. Fijaros que ha estado en menos de 0,5. Esta seguimos grabando porque es que está en torno a 1,7 aproximadamente. ¿Y qué pasa? Que no pasa la ITV. El máximo que tiene que llegar es de 0,5 y fijaos cómo está en 1,5. Que tenemos una moto que no tiene catalizador, sonda lambda o unidad de inyección, pues entonces tendríamos que llegar a un máximo de 4,5, ¿vale? Voy a pararla. Fijaros que lo que ha llegado es ese 1,7 y puede que siga subiendo, ¿vale? Y es todo lo que os queremos decir hasta aquí, que en ITV controlaremos eso, un 4,5 en caso de que no tengamos catalizador, sonda lambda o unidad de inyección, o 0,5 en el caso de estas dos motos. Esta no cumple, tiene un problema, ¿vale? Y esta cumple perfectamente, no tiene ningún problema, con lo cual pasaría ITV en cuanto a gases, ¿vale? Si queréis saber más de todos los gases que tenemos aquí, de cómo analizar estos gases, realizar un buen diagnóstico de una motocicleta sin cambiar piezas, ¿vale? Sin ir probando, que es lo que al fin y al cabo se podría hacer si no diagnosticamos, pues os dejo aquí arriba el link de nuestro apartado de cursos. Tenéis cursos presenciales, tenéis cursos por videoconferencia y en los cuales podéis aprender bastante sobre esta diagnosis de gases.